Buenas noches, qué placer estar con ustedes. Esto es Sala de Prensa. Como siempre es una alegría poderlos acompañar en sus casas a través de la señal de Caracol Ahora. Aquí estamos en el streaming. Esto es Sala de Prensa con los principales temas que son noticia en Colombia y en el mundo. Esta recta final de las elecciones regionales ha tenido un aumento casi desmedido de ataques y denuncias de guerra sucia por parte de los candidatos que en su mayoría encabezan la intención de voto en diferentes regiones. Hoy Federico Gutiérrez, quien aspira a la alcaldía de Medellín, denuncia el saboteo de una rueda de prensa que iba a realizar esta mañana en las afueras de EPM. Cuando el candidato estaba a punto de dar declaraciones a los medios de comunicación, un grupo de jóvenes lo increpó y el espacio fue cancelado por motivos de seguridad. Y una radiografía muy similar se presenta en Cali, donde Alejandro Eder y su campaña dicen que los ataques aumentaron y que no solo son volantes y vallas con información falsa de su programa de gobierno, sino que también hay difusión masiva de mentiras como que no tiene residencia en Cali y por esta razón el candidato obtuvo incluso un certificado de vecindad comprobando su residencia en la capital del Valle del Cauca. Vamos a presentar esta noche a nuestros invitados: Carlos Arias, analista político, estratega y especialista en comunicación política. Bienvenido, gracias por estar con nosotros esta noche. Pablo, buenas noches, ¿cómo está? Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Daniel Pacheco, editor general de La Silla Vacía, también está con nosotros esta noche. Ya es de la casa, nos hemos visto estos días. Daniel, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto estar por acá. Claro que sí, Carlos. Su primera mirada, estamos a puertas de las elecciones regionales y cada vez se va volviendo más esa guerra que yo utilizaba, esa palabra sucia. ¿Usted qué opina al respecto? Pues mire, no es inusual. No, en todas las elecciones, tanto elecciones uninominales como de cuerpos colegiados, las últimas 2 semanas suele suceder esto. Lo que pasa es que ahora no es que lo esté simplificando, pero ahora se magnifican aún más porque las redes sociales digitales han amplificado este tipo de campañas negras. Esas campañas sucias siempre se han presentado, el saboteo de manifestaciones o manifestaciones el saboteo de manifestaciones y reuniones públicas, las vallas, los plegables, los flyers, los volantes, los mensajes. Hace un tiempo yo me acuerdo, por ejemplo, que en Barranquilla había una valla móvil en donde estaba la cara del eterno alcalde Alex Char, con en ese momento el candidato adversario, que hoy sigue coincidencialmente siendo el adversario, que es Alfredo. Pero hoy es mucho más visible porque las redes sociales hacen que se magnifique. Ahora bien, sí ha aumentado en algunos aspectos, pero mucho más en la comunicación política digital. Bueno, aquí tenemos un ingrediente adicional, Daniel, que tiene que ver con la inteligencia artificial. Las voces, por ejemplo, esta semana que fueron sometidas o dadas a algunos candidatos como Fico, también como Carlos Fernando Galán en Bogotá y Alejandro Eder. ¿Usted qué piensa de lo que está pasando en los últimos días? Y yo creo que, y para construir sobre lo que dicen ustedes dos, Carlos habla muy bien de cómo esta campaña sucia siempre ha existido, pero que ahora está potenciada por las redes sociales. Usted, Pablo, le agrega el tema de que hay una novedad con la inteligencia artificial. Entonces creo que eso sí es lo nuevo que estamos viendo en esta campaña, es la irrupción oficial de la desinformación con inteligencia artificial, o al menos eso creemos, porque ni siquiera es posible comprobar si una voz fue alterada con inteligencia artificial o no. La tecnología parece estar adelante de las herramientas para detectar su autenticidad. Y eso nos pone en un escenario muy complejo, no solamente de desinformación en las campañas políticas. Le sumo el caso de Danis Rentería, que, que hizo una versión de la voz del presidente Gustavo Petro en inteligencia artificial apoyando su propia campaña. Él es el candidato del pacto histórico y lo regañaron públicamente desde Bogotá por hacer eso. Pero el problema es que no tenemos las herramientas tecnológicas para comprobar al 100% esta desinformación. Nos toca utilizar otras técnicas. No hemos llegado al punto de que veamos, por ejemplo, los deepfakes en video, o sea, videos de una persona que son realmente hechos en inteligencia artificial y que suplantan su identidad también en imagen.
Y en el fondo queda una pregunta muy grande y es cómo esto va a afectar no solamente a la democracia en términos de la desinformación en las campañas, sino al trabajo que hacemos los periodistas de denuncia utilizando elementos como audios y videos que eran como los elementos más fuertes de una denuncia. Ahora, por ejemplo, tenemos a el alcalde de Neiva que fue suspendido, Gorky Muñoz, diciendo que supuestamente el audio en el que él comparte su estrategia para robarse las elecciones fue hecho con inteligencia artificial sin aportar ninguna prueba. Obviamente esto no es cierto, ese audio es real y hay formas de comprobarlo, pues porque hay personas que estuvieron en esa reunión, pero estamos en un escenario con pocos precedentes y en el que apenas estamos viendo el poder de desinformación y el reto para la información que tiene esta inteligencia artificial. Claro, ya uno no sabe qué creer y qué no creer. Daniel, me quedo un segundo con usted, porque estuvieron analizando lo que pasaba en Cali con Alejandro Eder, con estos audios que encontró la silla vacía específicamente en ese punto de Cali. Y entonces, lo primero es que logramos rastrear la unidad del detector de mentiras de la silla vacía, que es una unidad de fact-checking. Logró rastrear la página desde donde se originó este audio. Es una página en Facebook, se llama Actualidad Política del Valle, y fue de ahí de donde salió este audio que después se difundió. Encontramos también que ese audio fue parte de una estrategia pagada de desinformación, que pusieron plata para que ese audio tuviera mayores impresiones y una mayor aparición en los feeds de Facebook de las personas. En total, esta página ha pagado cerca de 6 millones de pesos en publicidad en Facebook. Y hay otras 3 páginas que también han difundido este contenido. Y lo segundo es explicar, si no existen las herramientas tecnológicas que le den a uno el 100% de la certidumbre sobre si algo es real o falso, ¿cómo hizo la silla vacía? Primero, contrastar con el mismo candidato, es decir, el candidato ya había expresado una posición contraria a la que le pusieron a decir en este audio. En el caso de Eder era que él iba a convertir a Cali en un núcleo de las negociaciones con el ELN. Él había dicho que eso era falso, que él no lo iba a hacer. Lo segundo fue que tenía un pequeño hiss, ese sonido un poco radial que tiene en las entrevistas que se emiten en radio, y hicimos una búsqueda amplia de si él había dado una entrevista donde eso hubiera sido registrada y no existía. Entonces creo que todavía hay maneras de comprobar, pero la similitud de la voz era realmente impresionante con la de Alejandro Eder, y podría llegar a un punto en el que la confirmación del candidato no es suficiente para uno poder decir si es verdad o no. Pues muy interesante lo que han logrado hacer allí desde la silla vacía con lo que pasó en Cali. Si me permite, ya voy con Carlos porque vamos a escuchar ese audio falso registrado allí desde Cali. Yo soy un hombre que le he dedicado su vida al servicio público. Soy un experto además en temas de seguridad y en reconciliación, en construcción de paz. Por eso siempre he pensado en convertir a Cali en zona piloto de diálogos con el ELN, como lo hice en La Habana con las FARC. Soy un convencido que dialogando con ellos podemos llegar a acuerdos que acaben la violencia en nuestra ciudad. Audio falso, ahí está el GIS del que hablaba Daniel Pacheco. Me voy con Carlos. Carlos, hay un ingrediente adicional y es que como estamos a puertas de las elecciones, las tías, los familiares, la gente en general comparte una cantidad de noticias a través de las redes sociales, de WhatsApp, se crean grupos y usted ve cómo rápidamente se difunden este tipo de noticias que no terminan siendo ciertas y que afectan a los candidatos que están aspirando precisamente a las elecciones regionales. ¿Cómo frenar esas noticias falsas que se producen en Colombia? Bien, Pablo, antes de entrar a responderle, me parece que es importante señalar 2 cosas en términos de un hecho también de la utilización de inteligencia artificial alrededor de la deslegitimación de opinión pública o de imagen pública de candidatos, asociado a lo que estaba diciendo ahorita, pues estábamos diciendo todos en este momento. Y es básicamente cómo deslegitimaron la imagen pública de la candidata de Dilian Francisca Toro alrededor de una serie de audios en donde se reconstruye la voz de ella y las frases de ella con un ingrediente diferente al de los otros y de los anteriores. Y es que utilizan su imagen, empiezan a modular
imágenes de ella a través de inteligencia artificial. Lo que hicieron fue capturas de fotografías de Dilian, ¿sí? Y las empezaron a modular, es el que ustedes están mostrando en este momento. Y lo que hacen es hacer un ejercicio de lip sync de su voz. En este caso, la imagen es muy similar a la verdadera y a la auténtica, pero la voz sí es muy, muy fácil de identificar. Entonces, ahí ya entro en materia. Hay una autora, una doctora en sociología que se llama Lourdes Martín Salgado, que habla de grupos de persuasión. Y ella plantea 3 grupos de persuasión. El primer grupo de persuasión es el más complejo de mitigar y de restarle credibilidad, porque ese grupo de persuasión es que está asociado a las personas con las cuales usted más confía. ¿Cuáles son esas personas? Su pareja, su mamá, su hermano, su entorno familiar en general. Y otro elemento que hace parte de ese grupo de persuasión inicial son sus mejores amigos y las personas que para usted generar un principio de autoridad. Todas esas personas que envían, entre comillas, mensajes de WhatsApp sin haberse verificado, son muy fáciles que permeen en la persuasión de las personas que los reciben y los adopten como suyos. Ahora bien, ¿cómo evitar este tipo de ejercicios? Lamentablemente, los rasgos de cultura política que tiene el país son muy débiles. ¿Qué significa eso? Que entre más nos empapemos de los temas políticos, entre más los apropiemos y los hagamos cotidianos, pues seguramente va a ser mucho más fácil hacer este tipo de identificación, porque vamos a estar mucho más cercanos y mucho más vinculados con los discursos políticos de los políticos, valga la redundancia, y vamos a poder tener como una capa que impermeabiliza de alguna forma cuando nos dicen mentiras. Pero hoy en día, y ya cerrando la pregunta, la única forma de mitigar el riesgo de persuasión o manipulación de este tipo de fake news, porque básicamente son fake news con tecnología, es entrando a confirmar en la fuente. Esto lo he mencionado en otros espacios y a mí me parece que lo más importante es entrar a fuentes directas. ¿Cuál es la fuente directa? Así no sea el candidato de su elección, de su predilección, pues hay que buscar que ese candidato, qué es lo que ha dicho ese candidato. Y 2, buscar medios de comunicación, como por ejemplo, no es porque esté Pacheco acá, pero La Silla Vacía, Colchec, Caracol Televisión, incluso RCN Televisión y Radio, bueno, en fin, medios que ya estén constituidos. Cuando tengamos, por ejemplo, sombra de algunos medios que no voy a mencionar acá, que incluso son promotores de verdades a medias, pues hay que empezar a limitar el consumo de esos medios o por lo menos hay que desconfiar un poco más de esos medios. Pero ya hay medios que se dedican y que tienen partes de su redacción para cerrar dedicados a este tipo de ejercicio. Lo acaba de decir Pacheco. Alrededor de lo que hace La Silla Vacía con el detector de mentiras. Ya no sé si Daniel nos dirá si es una sección o si es una unidad de trabajo dentro de La Silla, pero están dedicados constantemente a hacer detección de mentiras, lo mismo que Colcheca. Claro que sí, ya le entendemos perfectamente. Para redondear esta respuesta, mirar muy bien de dónde estamos consumiendo esas noticias. Daniel, yo quisiera preguntarle, porque él lo está planteando, Carlos, sobre el detector de mentiras. ¿Cómo nació esta idea? ¿Es un éxito? ¿Las personas lo consumen? ¿Les gusta? ¿Son muy pendientes cuando sale el detector? ¿Y cómo les ha ido con este experimento? ¿Hace cuánto lo tienen? No lo estamos escuchando en este momento, Daniel. No sé si silenció el micrófono. Sí, perdón. 2 años de pandemia, 2 años, Daniel. 2 años de pandemia y sigue pasando esto. Hay ruido en la redacción todavía hasta ahora, para que vean cómo trabaja ese detector. El detector de mentiras de La Silla Vacía tiene varios años, es uno de los 2 detectores que está y hace parte de la Alianza Internacional de Detectores. Y es una unidad fundamental para el financiamiento de La Silla Vacía, porque Facebook le paga al detector para escudriñar y hacer detectores sobre los posts de Facebook, sobre todo, y esa calificación que hace el detector afecta el algoritmo de esas páginas y de esos posts falsos que se hacen, es decir, los castiga algorítmicamente. Eso digamos que ha generado unos ingresos muy importantes para La Silla, y además los detectores tienen
tienen un interés grande también cuando se utilizan con un lente editorial, por ejemplo. Entonces, además de detectar estos posts que la gente denuncia como falsos, es interesante ponerlos al servicio del discurso público, como hacemos con los debates que tenemos en alianza con ustedes en Caracol Televisión, pasarle el detector a las afirmaciones de esos candidatos. Creo que también tiene un gran aporte para el discurso público porque, por un lado, hace que los candidatos se sientan vigilados acerca de lo que dicen, es decir, que no pueden con impunidad utilizar cifras que tal vez nadie ha chequeado para verificar si son ciertas y ponerlas en el debate público sin ser denunciados de alguna forma por el periodismo por decir falsedades, pero también porque ayudan a la gente a frenar la desinformación. Desafortunadamente, debemos decir que todos los estudios muestran que la desinformación se reparte mucho más rápido que la información de la verificación de esa desinformación. Entonces, es una carrera donde los chequeadores siempre están detrás de las olas virales que adquieren algunas de estas publicaciones. Yo creo que en ocasiones logran atajarlas, pero hay otras en las que simplemente la mentira tiene una viralidad mucho más grande que la confirmación o verificación de esa mentira. Y eso es un problema con el que la sociedad tiene que lidiar, con el que el periodismo tiene que lidiar y con el que hay que empezar a trabajar en unas responsabilidades compartidas entre las redes sociales, los medios que tienen unidades de chequeo y las audiencias que tienen que ser cada vez más educadas. Creo que los medios de comunicación tenemos una gran responsabilidad, sobre todo para estas épocas que estamos viviendo. ¿Se acuerdan que les hablé del incidente que tuvo Fico Gutiérrez esta mañana en Medellín? Pues nos vamos entonces a ver lo que pasó precisamente en las últimas horas. Cuando el candidato Federico Gutiérrez se disponía a iniciar una rueda de prensa para hablar sobre la recuperación de EPM, unos jóvenes lo rodearon y lanzaron algunas acusaciones. El candidato abandonó el lugar al intentar un diálogo con los manifestantes y minutos después, en otro sitio de la ciudad, se refirió al tema. Yo le pido al presidente Petro que controle a su primera línea. Tenían publicidad del pacto histórico. Hombre, es que no les da ni pena, hombre. En redes sociales, mostrando quiénes son, que han sido de la primera línea, que tienen las fotos con Petro, que con Bolívar, con todo. Entonces, ¿qué quieren entonces? ¿Qué es lo que quieren definitivamente? Incendiar el país. Volvió a denunciar intimidaciones de grupos ilegales en las periferias, donde obligan a la gente a no votar por su candidatura. ¿Quién dijo que es que la primera línea, o que llevan los voceros de los jóvenes de Colombia, o que representan a los jóvenes de Colombia? No, la primera línea no representa a los jóvenes de Colombia. Representan un sector político, ideológico, que escogió la violencia, las vías de hecho y los insultos, dizque para solucionar unos problemas. Uno de los jóvenes asistentes y quien aparece en fotografías se pronunció. Nosotros somos ciudadanos libres, acá hay personas de todo tipo, acá hay estudiantes, acá hay personas mayores. Por su parte, el candidato Juan Carlos Upegui asegura que existen intimidaciones para que no voten por él el próximo domingo. Se está activando una operación de compra masiva de votos por parte de combos de la oficina. Tenemos información que en diferentes lugares, en diferentes barrios, hay presiones. Un panorama que evidencia los problemas en campaña que han tenido que presenciar los paisas. Y ahí me gustaría hacerle la pregunta a los dos, porque fíjense que aquí no es un tema de inteligencia artificial ni de redes, es un tema incluso presencial. Las personas van y sabotean algo que están haciendo los candidatos de manera presencial. Entonces ahí voy primero con Carlos, luego con Daniel. ¿Qué hacer en ese caso? Es decir, ¿cómo evitar esas confrontaciones, esos choques, tratar de que los candidatos cuando salen a las calles pues no reciban este tipo de situaciones? Carlos. Lo primero que hay que señalar es lo que estaba diciendo Daniel. Nosotros en el ejercicio del doctorado en psicología política estuvimos revisando esa pregunta de Daniel, y es ¿por qué la gente consume más noticias falsas? Y quiero a partir de ahí entrar a la respuesta. Y lo que encontramos es que hay un ejercicio de moralización de la opinión y la información. Es decir, cuando una noticia falsa pega mucho más fuerte es cuando ha sido emocionalmente atravesada o intervenida. ¿Por qué la gente consume más noticias falsas que noticias verdaderas? Porque cada noticia falsa, y puede ser un elemento para detectarla, y ya cierro aquí,
es porque está cargada de un juicio moral sobre el candidato adversario o sobre una política pública contraria a la del interés de la persona que está intentando falsearla. Entonces, cada vez que veamos una exacerbación emocional alrededor de una información, seguramente está intervenida por una noticia falsa. Ahora bien, con respecto a la pregunta puntual de Pablo, lamentablemente, y eso lo dice el profesor Antonio Gutiérrez Anín de la Universidad Nacional, de la maestría del IEPRI, y es un tema de cultura política. El problema de haber generado una videopolítica, una espectacularización de la política, de convertir la política en likes, de convertir al político en un influenciador, es que hoy hacer shows públicos da réditos en términos de visibilidad de activistas y de influenciadores. Y eso, la única forma de mitigarlo es devolviéndonos un poco y trabajando, aunque no nos guste, aunque entre comillas sea un fuku de que no se puede hablar en familia de política y no se puede hablar de religión. Yo creo que entre más hablemos, y con eso cierro, entre más hablemos de política, entre más volvamos incluso desde el colegio, desde la escuela, a entender que la verdad del otro es su verdad y que es igualmente respetable a la mía, pero que no por eso debe imponerse sobre la mía y no por eso yo debo dejar de escucharla. Podemos hacer ejercicios de discusión y de debate público tranquilos. Lo que se vio hoy en Medellín es lo que se ha venido pasando durante 10 o 15 años. Lo que pasa es que ahorita lo hacen con mucha más frecuencia y buscan intervenir este tipo de espacios públicos en donde abiertamente hablan los candidatos, es porque hay cámaras. Anteriormente este tipo de ejercicios no era, digamos, se podía dar y uno veía tomatazos incluso, o uno veía activistas y simpatizantes de diferentes campañas gritando en plaza pública. A Germán Vargas Lleras en algún momento le pasó. Había activistas de sus campañas contrarias gritándole cosas. Lo que pasa es que en ese momento pues no estaban los celulares. Y al no haber celulares, pues, entre comillas, no había eco. Y esas campanas de eco son los que terminan malformando la comunicación. Yo creo que la única solución en este caso es hablar más de política en casa, vincular más los temas políticas y electorales alrededor de la inclusión, la tolerancia y el respeto por la ideología del otro. Daniel, ¿no será que también es un tema de generalizar? Hay veces escuchamos, y es muy común oírlo en las calles, todos los políticos son ladrones o los periodistas no dicen la verdad. Son cosas que uno escucha a través del voz a voz. ¿Qué opina usted al respecto? Porque mire lo que está pasando hoy, por ejemplo, en Medellín. Pablo, yo ahí creo que lo que pasa en Medellín es un fenómeno local que se ha venido como creando durante los últimos años. Tiene que ver con la manera en la que el partido del exalcalde Daniel Quintero hizo una propuesta a la ciudadanía en la que dividió la ciudad entre los empresarios que supuestamente se habían robado la ciudad durante muchos años y una nueva generación de jóvenes que iban a llegar y que representaban independientes. Eso en su llegada a la campaña electoral ha generado unos choques muy grandes y creo que la campaña de Federico los ha impulsado también en sus señalamientos despectivos hacia el quinterismo y esta ha sido como una narrativa que es funcional para ambos. Obviamente Federico Gutiérrez siente que tiene asegurada la alcaldía y el quinterismo está contento con haber ocupado ese segundo lugar que le va a dar una voz de oposición en la ciudad. Entonces, creo que es un fenómeno muy local que ha marcado esta elección, sobre todo en Medellín, en donde la polarización se vuelve funcional para todo el mundo en la política. Fico Gutiérrez cerró los canales de debate en Medellín, dejó de asistir, no aceptó la invitación al debate de Caracol, se empezó a escurrir de estas apariciones públicas, en parte porque recibía unos ataques muy bajos, pero también porque sentía que ya no tenía nada para ganar, porque ya estaba bastante, digamos que arriba en las mediciones de opinión que le daban como una tranquilidad. Y creo que es un fenómeno en donde la polarización se convierte en una forma funcional de hacer política para todo el mundo y donde genera como un círculo vicioso que es difícil de romper. Ojalá eso se logre tramitar en Antioquia de una manera que detenga como el incremento de
la pugnacidad en el debate público, porque yo creo que eso puede terminar siendo peligroso, ¿no? Y lo que son unas peleas verbales hoy pueden terminar siendo unas peleas en las calles donde alguien puede terminar quedando herido, por ejemplo. Que sí. Al inicio, y este es el otro capítulo que también quiero que revisemos, lo de Cali. También tenemos un informe preparado con esos choques que se vienen presentando en torno a la campaña de Alejandro Eder. Desde el 27 de julio pasado, Alejandro Eder oficializó su candidatura a la alcaldía de Cali. Han pasado 3 meses de campaña política y en el último mes las noticias falsas se han hecho notar. En septiembre en redes sociales circuló una noticia que decía que la senadora María Fernanda Cabal estaría apoyando al candidato, lo que la misma congresista salió a desmentir. También, bajo la misma técnica de ediciones de imagen, salió a relucir que el candidato estaría siendo apoyado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, lo que el portal Colombia Check pudo desmentir, revelando la foto real de la visita del exmandatario a Cali. Pero no todo ha sido en digital. Este mes han circulado vallas publicitarias, pasacalles y volantes falsos. En 2 semanas me acusaron de ser extranjero, me acusaron de ser guerrillero y haberle entregado el país a las FARC. Me acusaron de ser paramilitar y haber despojado tierras. Suplantaron a mi equipo de campañas y distribuyeron por toda la ciudad volantes falsos. Han hecho una campaña de ataque digital sin precedentes. Incluso oponentes a la campaña buscan su revocatoria diciendo que el candidato no ha vivido en la ciudad durante los últimos años, lo que la misma administración tuvo que corroborar a solicitud del Consejo Nacional Electoral. Recibimos un comunicado del inspector 22 de policía, el doctor Giovanni Cardona, quien nos informa que él ha expedido un certificado de vecindad en el que, digamos, evidencia o certifica que el doctor Alejandro Eder vive en la ciudad de Cali desde hace 8 años. Eder es uno de los candidatos a la alcaldía de Cali que más ha denunciado noticias falsas en su contra. Sin embargo, son muchos los candidatos que han sido víctimas de campañas sucias. Sí, Carlos, Daniel, estamos en la recta final de este programa esta noche. Tenemos una gran responsabilidad los medios de comunicación en torno a que estamos a puertas de las elecciones regionales. Quisiera una conclusión, luego de ver lo que pasa en Cali, de cada uno de ustedes, de lo que debemos hacer los medios de comunicación, la sociedad en general, las personas, para no difundir noticias falsas y para seguir prevaleciendo la democracia, que al final es lo que nos interesa. Carlos, su conclusión esta noche. Pues mire, mi conclusión tiene que ver con una conjetura un poco subjetiva, como son muchas de las conjeturas. Y es que lo que yo estoy encontrando como patrón de común denominador, es que en las capitales de departamento en donde hubo candidatos progresistas, ¿sí? Medellín, Cali, Bogotá, se está viendo una campaña sucia. Y esa campaña sucia está buscando hacer un ejercicio de polarización de buenos y malos, una visión antinómica de la política. ¿Quién es el bueno, quién es el malo, quién es el negro, quién es el blanco? Y no es un ejercicio de construcción de discurso. Y en ese común denominador, para cerrar, lo que yo encuentro es que hay patrones que se repiten en cómo se están haciendo este tipo de campañas negras. No creo que sea gratuito el cómo en Bogotá a Carlos Fernando Galán le hacen un montaje con su voz, ¿sí? Y ese montaje ese candidato está enfrentado a un candidato del progresismo, que es Gustavo Bolívar. En Cali encontramos a Alejandro Eder, que recibe un montaje similar con inteligencia artificial, con su voz, y está enfrentado al Chontico Ortiz, que acaba de recibir hace 2 semanas y media el apoyo del pacto histórico. Y eso ya nos deja ver muchas cosas. Y pues obviamente Medellín, en donde Daniel Quintero tiene a su candidato. No es para nadie un secreto que el pacto histórico se ha unido a la campaña de Upegui. No es para nadie extraño que Daniel Quintero ha recibido el apoyo y el guiño de varios candidatos, de varios representantes a la Cámara del Pacto Histórico, Mafe Carrascal, por ejemplo, para citarle solamente uno. Entonces ahí empezamos a encontrar un patrón. ¿Por qué se hace patrón? Porque seguramente tienen miedo a perder el poder político.
Las elecciones, y con eso le entrego la palabra a Daniel, las elecciones del 29 de octubre para muchos se han convertido en un plebiscito de la gestión de Gustavo Petro. Y yo creo que lo único que podemos hacer es incentivar el debate, buscar medios de comunicación que hagan revisión de información, verificar nosotros la información que nos llega por cadenas de WhatsApp, como lo decía Pablo, del amigo, del hermano, de la familia, y votar en conciencia y votar con mucho cuidado alrededor de ese tipo de informaciones que en esta semana, según los estudios de comportamiento electoral, pueden llegar a permear entre el 3 al 6% del porcentaje de votantes indecisos que comúnmente no se ven en las encuestas. Claro que sí, coincido con usted en que son unas elecciones absolutamente clave para saber cómo está en este momento pensando el país en torno a esa gestión del presidente Gustavo Petro. Daniel, yo quisiera saber su conclusión esta noche. Gracias, Pablo. Sobre lo que dice Carlos Arias, nosotros no hemos encontrado, digamos que un patrón claro de que la desinformación venga de campañas del pacto histórico, que creo que es como lo que sugiere Carlos. Creo que es el pacto histórico y Gustavo Petro definitivamente tiene una relación problemática con la verdad y con la desinformación, y por eso ha sido chequeado decenas de veces en la silla vacía por decir mentiras, pero en la campaña no vemos ese patrón. Yo lo que siento que hay que dejar aquí para terminar es que nos estamos adentrando en una era llena de incertidumbre acerca de la información. La capacidad de la tecnología para simular la verdad en audio, en video, solamente va a crecer, y eso exige que haya una ciudadanía cada vez más educada digitalmente, ojalá más propensa a buscar la información en medios de comunicación que tienen rigor y que trabajan para transmitir información veraz y que tienen estos ejercicios de chequeo, pero sobre todo creo que la gente tiene que dudar de su propia propensión a creer lo que quiere creer. Es decir, cuando hay una noticia que sale y es demasiado buena como para lo que uno siente, es posible que haya gato encerrado. Entonces, ese escepticismo y esa relación problemática con la verdad nos va se va a enfrentar a nosotros con cada vez más intensidad ahora que se empiecen a desarrollar las herramientas de inteligencia artificial, y es importante decirle a la gente que esas herramientas van un paso adelante para decir mentiras, y los verificadores y las herramientas para desentrañar las mentiras de la inteligencia artificial todavía hoy en día están un paso por detrás. Entonces es muy importante que la gente tenga criterio. Yo creo que eso es algo importante que se le debe exigir cada vez más a la ciudadanía, y que tenga también criterio para criticar a los medios cuando lo hacen mal, pero que entienda que creo que los medios de comunicación fallamos a veces, pero realmente tenemos unas guías de rigor y de formas de tratar la información que aspiran a ser veraces la mayoría de las veces, y cuando no lo somos, a decir que no lo fuimos y reconocer esos errores. Entonces, adelante, ¿no? El mundo de la incertidumbre en la política y la desinformación ha comenzado, hay que estar alertas. Estar alertas. Muy bien, ahí están las conclusiones esta noche. Carlos Arias, analista político, estratega y especialista en comunicación política, gracias por acompañarnos. A ustedes muchísimas gracias, y Daniel, los seguimos leyendo. Están llegando tarde los huevos, me están llegando a las 6:30 de la mañana, deberían llegar a las 5:30. Muy chévere, muy bueno el trabajo. Muy bien. Daniel, gracias por estar esta noche con nosotros, editor general de La Silla Vacía. Pablo, Carlos, un saludo, y le digo a Tatiana, Carlos, le mando su mensaje para que le llegue el podcast diario de La Silla Vacía más temprano. Eso es. Y nosotros, como les decía, tenemos un papel fundamental en los medios de comunicación. Aquí estará Noticias Caracol, Sala de Prensa, analizando este tipo de temas, tratando de buscar esa verdad que es tan difícil, pero que es necesaria en medio de semejante situación que estamos viviendo y tanta polarización que vive el país. Soy Pablo Arango Robledo, esto es Sala de Prensa. Gracias por acompañarnos.